La lectura bíblica ahora está en Hebreos capítulo 12, versículos 18 al 29. La palabra de Dios dice así: Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar o que esté ardiendo en fuego, ni a oscuridad, tinieblas y tormenta, ni a sonido de trompeta, ni a tal clamor de palabras que quienes lo oyeron suplicaron que no se les hablara más, porque no podían soportar esta orden. Será apedreado todo el que toque la montaña, aunque sea un animal. Tan terrible era este espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos las espaldas al que nos amonesta desde el cielo. En aquella ocasión su voz conmovió la tierra, pero ahora ha prometido: una vez más haré que se estremezca no solo la tierra, sino también el cielo. La frase una vez más indica la transformación de las cosas movibles, es decir, las creadas para que permanezca lo inconmovible. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ya casi a punto de terminar la carta a los Hebreos, el autor de Hebreos nos hace unos últimos llamados o invitaciones a la práctica de la fe cristiana, y la primera cosa que encontramos aquí en el capítulo 12, y más adelante lo veremos en el capítulo 13, es que en tu vida siempre adores a Dios. Este es el tema hoy. Y lo dice muy claro, como termina el capítulo 12, en el versículo 28 y 29, dice, leo: así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos, inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y es que al final de cuentas, todos nosotros hemos sido creados y además hemos sido salvados, rescatados para adorar a Dios juntos. Y por eso en el final vas a ver el fuerte énfasis en estar juntos, en la congregación, en una vida de comunidad, unidos, todos para la adoración a Dios, nuestro Salvador. Pero hoy vas a notar en especial, en este tema de la adoración a Dios, que el tema trata acerca de dos montañas o dos montes. Una montaña a la que no te debes acercar para adorar a Dios, o ya no te debes acercar de esa manera, y otra montaña a la que sí te debes acercar para adorar a Dios. ¿Qué significa todo esto? Estas dos montañas. Vamos a ver hoy tres cosas. Número 1, la montaña terrenal. Número 2, la montaña celestial. Y número 3, ¿cómo puedo adorar a Dios? Número 1, la montaña terrenal. El texto de capítulo 12, versículo 18 comienza: ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar. Aquí está hablando de la montaña terrenal. Y lo primero entonces que debes notar cuando Hebreos aquí menciona esta primera montaña, quiere que te des cuenta que cuando te acercas a Dios para adorar a Dios, no te debes acercar a Dios de la misma manera en que el pueblo de Israel lo vivió o lo experimentó en aquel tiempo. Estas palabras de Hebreos capítulo 12, 18 al 21, son una referencia a la historia del pueblo de Israel, cuando el pueblo fue sacado de Egipto, fue salvado por Dios para adorar a Dios y fue llevado por Dios con la mano de Moisés por el desierto. Y en este punto, todo el pueblo se encontraba en la montaña o el monte Sinaí. Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 19, versículos 16 al 19. Voy a leerlo y dice así esta parte de la historia de Israel. Éxodo 19, 16.
En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios, y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Y también en Éxodo 20, 18 al 21, leemos algo semejante. Dice: ante este espectáculo de truenos y relámpagos, de sonidos de trompeta y de la montaña envuelta en humo, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían a distancia. Así que le suplicaron a Moisés: háblanos tú y te escucharemos. Si Dios nos habla, seguramente moriremos. No tengan miedo, le respondió Moisés. Dios ha venido a ponerlos a prueba para que sientan temor de él y no pequen. Entonces Moisés se acercó a la densa oscuridad en la que estaba Dios, pero los israelitas se mantuvieron a distancia. Nota cómo dice aquí que cuando el pueblo se acerca a Dios en este monte Sinaí, lo hizo con mucho miedo y deseaba estar lo más lejos posible de Dios. Ahora, es verdad que aquí Dios se les presenta en el monte Sinaí de esta manera, como dice Éxodo, con truenos, relámpagos, la montaña envuelta en humo. Dice que el monte temblaba, se sacudía violentamente. Dios lo hizo así para mostrarse quién era Él, alguien digno de temor, de respeto, de adoración. Pero mira la reacción del pueblo de Israel. ¿Cómo estaban ellos viviendo esa experiencia de acercarse a Dios? Pues lo estaban viviendo con mucho miedo. Porque dice que al estar en esa montaña, los israelitas temblaban de miedo y se mantenían como a la distancia. Y también tenían miedo de morir, porque decían: si Dios nos habla, seguramente moriremos. Vaya, dice que hasta Moisés temblaba de miedo. ¿Por qué se nos cuenta esta historia del pueblo de Israel aquí en Hebreos? Para decirnos que así no es como nos debemos acercar tú y yo a Dios y adorar a Dios, al Dios de nuestra salvación. Por eso, en Hebreos 12, 18 dice: ustedes no se han acercado a esta clase de montaña, refiriéndose al monte Sinaí. Es decir, tú y yo no nos acercamos a Dios con miedo, con terror, esforzándonos para que Dios nos reciba y nos enoje más con nosotros y que Dios no nos castigue por el atrevimiento de buscarlo, de acercarnos a Él, porque sabemos que somos pecadores, llenos de errores, de fallas. Bueno, así es como se acercó el pueblo de Israel a Dios en ese día. Pero Hebreos dice aquí: tú no te acercas a Dios así, de esta manera, para adorarle a Él. El pastor Tim Keller hizo un comentario acerca de este texto y él dice que si te acercas y quieres adorar a Dios de esta manera, con miedo o con mucho esfuerzo, para que Dios no se enoje contigo o para que no te castigue por tus pecados, dice el pastor Keller, cito: no solo tu vida espiritual tiembla y se sacude, sino toda tu vida tiembla y se sacude. Esta manera de acercarse a Dios, dice el pastor Keller, produce trastornos y sacudidas en todas las áreas de tu vida. En tu vida matrimonial se sacude, vida como padres, relaciones con los demás, vida de trabajo, todo. Pero todo se trastorna para mal. ¿Por qué? Porque esta no es la manera para acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo nos acercamos? ¿Cómo debemos adorar a Dios? Mira el punto 2. En segundo lugar, leemos acerca de la montaña celestial. A partir del versículo 22 dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Nota bien aquí entonces cómo este cambio de dirección en el texto.
porque dice, por el contrario, ustedes, como diciendo, al contrario de ellos, del pueblo de Israel en aquel tiempo, en el pasado, con ustedes no es así. Y dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad de Dios, del Dios viviente. Ahora aquí ya no está hablando del pueblo de Israel del pasado, sino que ahora se refiere a ti y a mí. Y ahora nos acercamos a Dios para adorarle, no en la montaña o como en la montaña del Sinaí, sino en la montaña Sión o del monte Sión. El monte Sión, ¿cómo es esto? Mira, el monte Sión era el punto más alto de la ciudad de Jerusalén. Y cuando aquí se menciona al monte Sión y a la ciudad de Jerusalén, no se refiere a la ciudad terrenal en este mundo, sino que cuando dice la Jerusalén celestial es para dar a entender que el lugar que se menciona no es la Jerusalén de este mundo, sino la montaña Sión celestial o la Jerusalén celestial, donde mora Dios con todos sus millares y millares de ángeles. Nota entonces que en esta ciudad celestial y en esta montaña celestial ya no se mencionan truenos, relámpagos, la montaña envuelto en humo, el monte temblando, nada de eso, ni se sacudía violentamente, porque esta ciudad a la que nos debemos acercar ahora es una ciudad de paz, de gozo y de justicia. Este es el monte de Dios. ¿Te acuerdas que en Hebreos 11 leímos que Abraham esperaba la ciudad de los cimientos sólidos, de la cual Dios es el arquitecto y constructor? Allí vimos también que en el último libro de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, se nos enseña acerca de esta ciudad de Dios, la nueva Jerusalén. En Apocalipsis 21:2 dice que el apóstol Juan vio en el futuro a la ciudad celestial y la vio bajando del cielo a este mundo. Pero aquí está lo interesante que Hebreos dice, nosotros ya tenemos o podemos tener acceso a esta ciudad. Por eso se nos llama en otras partes de la Biblia que somos ciudadanos del cielo y que ya podemos tener los privilegios de esta ciudadanía por la fe en Jesús. Más adelante dice que este es el lugar donde hay millares y millares de ángeles. Y aunque el apóstol Juan vio en el futuro a la ciudad celestial bajando del cielo a este mundo donde vamos a vivir para siempre, mientras tanto, la ciudad no ha bajado a este mundo, pero, te repito, espiritualmente ya tenemos acceso a esta ciudad y nos podemos acercar por la fe a Dios. Más adelante, en Apocalipsis 5, dice Juan que vio que el número de ángeles que estaba alrededor del trono en la ciudad era de millares y millones de millones, tal como dice aquí el versículo 22, hablando de la ciudad del Dios viviente. Y también dice que esta ciudad celestial, aquí en Hebreos, es el lugar donde está la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo y se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Versículo 23. ¿Qué significa este texto? Jesús en una ocasión dijo a sus discípulos, en Lucas 10, que se alegraran, no por ninguna otra cosa, sino que se alegraran de que sus nombres están escritos en el cielo. Y también en esos tiempos los primogénitos en una familia eran los herederos. Y por eso aquí se habla de ti y de mí como la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Entonces, la montaña a la que hemos venido para acercarnos a Dios y adorar a Dios no es el monte Sinaí, sino el monte celestial llamado Sión. Y esta es una enseñanza extraordinaria. Otro comentarista en Hebreos escribió lo siguiente, cito, la enseñanza extraordinaria de este pasaje es que ya estamos reunidos espiritualmente en la reunión celestial con todo el pueblo de Dios, incluidos los del Antiguo Testamento. Como dice el texto de Hebreos, el espíritu de los justos que han llegado a la perfección. Por lo tanto, tenemos cosas de valor eterno por las que vivir, es decir, un reino inconmovible.
Te pregunto, ¿a qué montaña te acercas a Dios o buscas a Dios? ¿Te acercas con miedo al monte Sinaí o te estás acercando con confianza al monte Sión? ¿Quieres saber cómo podemos acercarnos con confianza al monte celestial? Vamos al punto 3. En tercer lugar, ¿cómo puedo adorar a Dios? Al final del texto dice que esto es posible gracias a Jesús y su sangre rociada en la cruz. Dice el versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. En Mateo, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27, en versículos 50 al 30, al 50 al 53, capítulo 27, dice el siguiente relato acerca de la muerte de Jesús. Dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Y esto es lo que sucedió en la muerte de Jesús. Mira, pone especial atención el versículo 51 que acabo de leer. Dice, entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu. En ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas. Nota bien que en la muerte de Jesús dice que Dios sacudió todas las cosas. La tierra tembló, se partieron las rocas, como en el monte Sinaí. Otra vez el monte Sinaí. Y luego dice en el 54, lo leo otra vez. Cuando el centurión y los que estaban custodiando a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados. Otra vez, en la muerte de Jesús ocurrió un terremoto y la exclamación de miedo, de terror de las personas. El monte Sinaí también. ¿Por qué ocurrió de esta manera la muerte de Jesús? Por la razón de que Jesús fue sacudido, fue partido su cuerpo por el Dios que se mostró en el monte Sinaí con truenos, con relámpagos, con la montaña envuelta en humo, todo el monte temblando para que el juicio que tú y yo merecíamos cayera sobre el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y no sobre nosotros. Jesús murió de esta manera, en medio de terremotos y sacudidas de la tierra, para recibir en la cruz el castigo por causa de tus pecados y darte la salvación de Dios por la fe en Él. Y solo de esta manera, por tu fe en Jesucristo, como lo leímos al principio, podemos adorar a Dios, como dice el versículo 28 y 29. Así que nosotros, que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Solo por medio de Jesús podemos adorar a Dios. Adora a Dios. Para esto fuiste creado. Para esto fuiste salvado por Jesús. Para adorar a Dios. Vamos a hacer una oración. Oremos. Nuestro Dios, tú, Señor, nos enseñas en tu palabra. Tú quieres que te adoremos con toda nuestra vida siempre. Para esto nos creaste, para esto nos salvaste por medio de tu Hijo. Señor, queremos adorarte en este tiempo y también, Padre Celestial, cuando permitas que nos volvamos a reunir juntos, continuemos en adoración a ti. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén.